Todos los años tratamos de hacer una nota con vos, Rodolfo. En este año no habíamos tenido la oportunidad todavía de entrevistarte. Aprovechamos este tiempo que te tenemos por Chascomún porque sé que has andado viajando mucho últimamente. Pero siempre es muy grato hablar de ganadería y bueno, porque nos dejás algunas reflexiones de importancia para los productores. ¿Qué es lo que te está preocupando por este momento? Una vez más, gracias por todos estos comentarios así tan gratos, Juan Carlos. Creo que cada vez que hacemos una nota te digo más o menos lo mismo. ¿Qué me preocupa? La realidad de la cría, que en realidad creo que es la actividad a la cual estamos ligados todos, de alguna manera todos los que estamos ligados a las vacas y a la ganadería en general de nuestro país. No podemos en sí prescindir de estar en contacto con las vacas de cría, de verlas, de quizás tratar de mejorarlas, de analizar su performance, digamos, producen, no producen, etcétera. Y sobre todo esto coronado por aquello que inclusive a vos te he escuchado muchas veces decirlo al aire. Han pasado 40, 45, quizás 50 años, y la aguja de los parámetros reproductivos y productivos de nuestra lindísima y excelente ganadería no se mueve. Entonces, por ahí surge como una preocupación al respecto, de decir, pero ¿dónde está el...? Es decir, yo no creo que haya un solo motivo. Hay partes, esto es como si fuese, digamos, compartimentos que están muy bien diagnosticados y creo que se trabaja también muy bien para tratar de mejorarlos, aunque los resultados, cuando yo hablo de resultados me refiero en términos generales, ¿no es cierto? Me refiero a nivel país. Nos dicen que la provincia de Buenos Aires, y están los números, está, digamos, en un rango muy superior en cuanto a parámetros productivos. Esto es probablemente el 65, 70%, 75% puede ser, y sabemos que hay, si lo analizamos desde el punto de vista puntual de ciertos establecimientos, es mucho más alto. Pero en términos generales hay provincias y muy ganaderas, estoy hablando de, qué sé yo, provincias que están en tercer o cuarto lugar en cuanto a su cantidad de cabezas, no superan el 50%. Entonces eso es decir, 2 vacas o 2 años para producir un ternero cada 2 vacas, en fin, son todos indicadores de justamente no la eficiencia que es obtener en la mayor cantidad de producto posible, sino de la ineficiencia. Entonces, digamos, ligado con lo mío hoy en día, de la parte reproductiva y sobre todo la de mejoramiento genético, es por donde uno se plantea, digamos, dónde estamos posicionados, se están haciendo bien las cosas. Es evidente que en general el nivel de los rodeos, según las categorías que se analicen, han mejorado en los últimos años. Aquí Chascomús es una prueba de ello. Remates de invernada con excelentes terneros, lotes uniformes, con todas las características que tienen que tener cualquier mercado concentrador. En mi caso puntual, que voy bastante en Liniers, se ve y eso es una prueba de que el mejoramiento está. Pero una de las dudas que me aqueja es con una de las categorías puntualmente de los rodeos y que creo que es la categoría más importante del rodeo, porque es la fábrica del rodeo y son las vacas. Y aquí es donde viene el por qué esto, el dilema. Se han mejorado a la par de lo que mejoraron otras categorías, como pueden ser sobre todo los terneros y los futuros novillos. Si hacemos una comparación con el comportamiento productivo y la funcionalidad de las vacas de hace 30 o 40 años y las comparamos 30 o 40 años atrás con la actualidad, ¿realmente las vacas en la actualidad son más eficientes, son más productivas, son más funcionales? Y esto de funcionales, ¿funcionales a quién? Funcionales a la empresa ganadera. De 50, de 100, de 150 o 200 vacas, independientemente del tamaño, un rodeo en un establecimiento, eso es una empresa ganadera, que la podemos comparar a su vez con cualquier empresa de otro rubro, ¿no es cierto? Desde la eficiencia. Entonces, ¿funcionales a quién? A esa empresa ganadera. ¿Qué significa? Ser funcional en términos globales es rentable.
las vacas de hoy en día son igualmente rentables que las de hace 30 o 40 años atrás, son más rentables, justamente más funcionales, o son menos. Y creo que merece una consideración. Esto surge de lo que se ve, sí, andando, realmente hay muy buenas oportunidades para ver planteos de ese tipo, y de hacer a veces este tipo de análisis. ¿Y por qué las vacas? Porque las vacas son el esqueleto de los rodeos. Tomemos un ejemplo con números bien redondos y clásicos. En un rodeo de 100 animales, que tiene vacas y toros, en algún momento terneros al pie, ¿cuántos son los toros y cuántas son las vacas? ¿Qué es más importante? ¿Los pocos machos o la multitud de hembras? La multitud de hembras. Las vacas, claro, son la madre de la masa de los terneros, machos y hembras que van a nacer a su vez, pero esas vacas aportan el 50% del patrón genético a cada hijo que van a tener. El otro 50% los provee o lo aporta cada uno de los toros. Los cuidan durante 5, 6 o 7 meses, hasta que llega el momento del destete. Es la vaca la que cría el ternero hasta el momento del destete. Entonces, ¿qué importancia le damos en realidad a las vacas desde el punto de vista de la selección, desde el punto de vista del mejoramiento? Pero cuando yo hablo de selección y de mejoramiento no tiene nada que ver ni con el show, sino, insisto, con lo de la funcionalidad, ¿no es cierto? Desde el hecho que la vaca es observada, se califica o se clasifica o se hace un diagnóstico sobre ella y decimos sí, es el tipo de animal correcto, funcional, que tiene capacidad para digerir el pasto duro que también lo había hace 40 años atrás, pero que también lo hay hoy en día, ¿no es cierto?, con alto contenido de celulosa, de baja digestibilidad, etcétera, etcétera. ¿Es el animal indicado el que tenemos? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo medimos? Y bueno, alrededor de esto gira hoy parte de la preocupación, porque si volvemos otra vez a los parámetros promedio del país, y ahí están, digamos, muy involucradas las vacas, ¿tienen todas las condiciones? Bueno, son parte de los compartimentos, ¿no es cierto? La alimentación, se sabe que el mal general de la mayoría de los rodeos de cría de nuestro país es el hambre. Pero va por el carril de la parte de, digamos, de cómo solucionar el aporte de nutrientes, como le querramos llamar, los sistemas de producción, tema clave en esto. La sanidad. Y la sanidad, sigue habiendo, te podría contar casos de esta semana nomás, de prevalencia, de aparición de campylobacteriosis, o como llamábamos vibriosis, y tricomoniasis en rodeos que están en inseminación. Es decir, por un lado estamos bien, casi en el tapete de la tecnología, y por otro lado, acompañado de problemas sanitarios básicos. Mi análisis con respecto a las vacas va en parte desde la óptica del mejoramiento genético. ¿Por qué es esto, además del mejoramiento genético? El rodeo de cría, en realidad, quiero hacer ahí un paréntesis. El mejoramiento genético, por un lado, en los rodeos, se hace únicamente en la etapa de la cría, muy ligado a la faceta reproductiva de la cría. ¿Qué quiero decir con esto? En el único momento, o en el momento, en que se determina el patrón genético o el genoma del nuevo individuo, llámese este ternero, macho o hembra, es en la etapa de la cría. ¿En qué momento? En el momento de la fertilización. Cuando el espermatozoide fertiliza al óvulo. El toro, el semen, el óvulo, el aporte femenino. Una vez que ese patrón genético se determina, que se unen espermatozoide, óvulo, etcétera, etcétera, y todo un cambio ahí intracelular, ese patrón genético no se va a modificar más a lo largo de la vida de ese individuo. Quiere decir que el mejoramiento genético como tal en los rodeos de cría está
justamente en nuestras manos, en los que todos, como productores y como técnicos, estamos involucrados en el rodeo de cría, por la vía que sea, por servicio natural, que es la más habitual todavía, la mayoritaria, o a través de la inseminación artificial. Pero ese patrón genético no se modifica más. Eso está en manos exclusivamente de los criadores. Después hay otras etapas, como la recría, lo que demanda el frigorífico y lo que demandamos nosotros como consumidores, en cuanto a calidad de carne, etcétera, etcétera, tasas de ganancia, etcétera, que eso va a depender fundamentalmente del medio ambiente, que es lo único que el hombre puede modificarle. ¿Lo pongo en un mejor pasto de mayor calidad o no? Ese era el paréntesis que quería hacer, porque creo que tenemos que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque el criador en un momento toma una determinación muy importante desde el mejoramiento genético. ¿Mejora o empeora? En realidad lo que se hace con esto, con el toro y la vaca, es un cambio genético. Siempre apostamos a más. Cuando vamos a comprar un toro y nos cuentan esto, y lo, es para más. Hay muchos casos de para más, y hay algunos de los otros. O sea, le erraste en el toro, y eso no es para más, es para menos, con la aclaración de que una vez que eso se cometió, ese individuo con ese patrón genético, sobre todo la hembra, va a perdurar por muchos años en el rodeo. Pero voy a esto. En un rodeo de cría, la lote esa de 96 vacas y 4 toros, o 97 vacas y 3 toros, van a producir X cantidad de terneros. Pensemos en un buen porcentaje de destete, un 90%, 90 o 89% de 89 terneros. Mitad machos y mitad hembras. Fíjate vos que ahí hay un encontronazo entre lo que normalmente se exige a los machos, a los terneros, que van a estar hasta los 6 meses al pie de la madre, pero después van a seguir por un camino, van a seguir la etapa de la recría y finalmente el engorde a pasto o a corral, como sea. Y la otra mitad van a seguir un camino casi opuesto, y si no es opuesto es muy diferente, que es en general el de prepararla a esa hembra para que sea el futuro vientre, o es el vientre de reposición del rodeo, con funciones totalmente distintas. El novillo tiene que crecer mucho, no tener la mayor precocidad, sobre todo sexual, que ya no la tiene porque está castrado, pero genéticamente me refiero. ¿Por qué? Porque necesitamos que tenga un poco más de tiempo para que gane más peso, para que el peso final sea más elevado. El engrasamiento nos preocupa relativamente, nos preocupa el marmoreo, nos preocupa la conformación muscular, que tiene que ser muy destacada. En fin, esos son los objetivos, y sobre todo que gane peso y terminación, buena terminación. La hembra tiene que ser muy precoz. Necesitamos que esa, como vaquilla, comience a ciclar lo antes posible, y si muestra esa característica, la va a seguir, la va a repetir a lo largo luego de cada parto, lo va a repetir teóricamente. Eso es parte de la fertilidad, o está muy ligado a la fertilidad. Que sea de tamaño moderado, que se engrase rápidamente, no en forma excesiva, pero que se engrase. El engrasamiento, que es la grasa de cobertura, la que vemos en una media, por ejemplo, cuando la están bajando en una carnicería, o si fuésemos a un block test en la época que alguna vez fuimos juntos, tan linda esa época, que tenga grasa de cobertura. Y vos dirás, ¿por qué la hembra necesita grasa de cobertura? Y porque es la reserva corporal que necesita para que una vez que tiene cría, si pellizca un poquito de verde este año, que estamos dentro de todo en un año realmente condiciones muy buenas de pasto, ese pasto verde, rápidamente comienza a ciclar. O sea, es su reserva de energía. Si ese animal, hembra, fuese absolutamente magro, como es a donde nos ha llevado parte de la selección y de la incorporación de genética, entre comillas, sobre todo venida de otros lares, no se preña, no recupera condición corporal, no comienza a ciclar, no se preña, el ternero la está mamando, le cuesta cada vez más, en fin,
es parte de lo que tiene que tener la hembra, que no tiene nada que ver con lo que acabo de mencionar que tiene que tener el macho. Me abrís otra inquietud al respecto que lo vamos a comentar seguidamente. ¿Cómo podemos congeniar ese antagonismo que se crea entre las necesidades del macho, que va a ser el producto que va a ir al mercado, y la hembra, que tiene que constituirse en una buena madre? Yo creo que lo primero que hay que hacer es plantearse objetivos, cualquier criador, es decir, bueno, yo quiero hacer tal tipo de animal, porque lo voy a comercializar como ternero, o lo voy a recriar en 250, 280, no más de 300 kilos, o hago un ciclo completo. Mejor todavía aquellos que el ciclo completo termina en una carnicería, y si es una carnicería boutique, mucho mejor todavía, ¿no? Las distintas etapas. Por un lado, saber qué es lo que queremos hacer. Por otro lado, decir, bueno, sí, el mercado me acepta esto. Es muy importante el mercado. Hoy en día es una prueba, estamos en el medio de una, diría, vorágine, porque hay justamente una altísima demanda a nivel mundial y Argentina no está en condiciones de proveer nada que no sean vacas. La fábrica, en parte. Y por otro lado, el sistema de producción, es decir, plantearnos, tengo este rodeo, quiero producir terneros con estas características. Lo que yo le puedo aportar a las vacas desde el pasto, desde el potrero o en el potrero, ¿es suficiente? Bueno, ahí hay un triángulo: mejoramiento genético, sistema de producción, mercados. Y en función de eso, decidir por dónde voy, sobre todo en cuanto a la elección de los toros, pero referido a qué la elección de los toros. A lo que la evaluación de las hembras, que es algo que yo creo que no se hace mayoritariamente y sí se debería hacer, mirar las vacas que tengo en el campo, atienden las necesidades de los machos y de las hembras, y es eso, ¿qué me permite el medio ambiente? ¿Qué disponibilidad voy a tener a lo largo del año? En fin, la carga adecuada. La carga animal es el fino equilibrio. ¿Es el fino equilibrio entre qué? Entre los parámetros productivos en general y la posibilidad de aportar el forraje en cantidad y calidad que el animal necesita. Entonces, esto comienza por las vacas. Saber qué es lo que tenemos, cómo son nuestras vacas, dónde están nuestras vacas y con qué las complemento. ¿Con qué toro complemento? La función del toro es muy importante, ¿eh? El toro en realidad es el individuo mejorador, porque él está seleccionado, se supone, con mayor cantidad de genes ligados a la producción. Es muy importante. Pero ese toro tiene que complementar. Los machos, seguir el camino que mencionaba recién, y las hembras, que sean vientres de reposición cada vez mejores. Y en el medio, como decimos siempre, o se dice, el camino del medio, que no es más que el equilibrio o el balance entre lo que necesito del macho y lo que necesito de la hembra. Se me acaba el tiempo. Dame en un minuto, minuto y medio, las conclusiones. Más o menos es redondear los conceptos que ya manifesté. Seguir a las vacas, mirar, trabajar con las vacas. Son la fábrica, son las madres de nuestros terneros. Hay que ponerle todo el énfasis y fuerza en la selección desde lo productivo, desde la rentabilidad, porque ese es el objetivo final y más importante de cualquier empresa, y la ganadera no escapa a ello. Relacionándola con lo que tenemos, que es el medio ambiente, el sistema de producción y la demanda de los mercados, muy cambiantes, es parte de lo que está ocurriendo en este momento. Y sobre todo esto lo digo así casi enfáticamente, porque en la cría los tiempos son cada vez más cortos, como en cualquier actividad. Y entonces es el momento, fíjense lo que sería hoy de Argentina si realmente parte de lo que se está comentando y de tantas otras cosas que se ven y que se observan se hubiesen puesto en práctica en su momento. Hoy realmente Argentina tendría un saldo exportable de carne que lamentablemente no lo tiene. Diferencia importante que vemos con lo que ocurre con algunos de nuestros países vecinos, donde sí, no sé si les era mucho más o menos rentable, pero miraron el futuro, lo proyectaron y hoy son, me refiero puntualmente a Brasil, creo que es el único país del mundo que hoy realmente puede atender, por un exceso de producción y de carne que tiene, atender muchas de las demandas que en poco tiempo han surgido y se incrementaron a nivel mundial. De carne me refiero.
Gracias, como de costumbre. No. Muchas gracias. Y seguramente va a ser de utilidad para los que escuchen lo que acabas de decir. Bueno, espero que sea así, es parte de lo que vos me preguntabas, ¿qué inquietudes? Bueno, parte es esto. Gracias a ustedes, como siempre, que vamos desde el inicio, a vos y por supuesto a Florencia. Así que yo realmente muy honrado con esto.